A los 19 años, Tiago tenía algo que muchos de sus amigos no: un trabajo estable, un sueldo fijo que llegaba todos los meses y la sensación de que, al menos en teoría, estaba haciendo las cosas bien. No dependía de nadie, no pedía plata prestada y podía pagarse sus propios gustos. Para alguien de su edad, eso ya parecía una victoria. Sin embargo, cada vez que pensaba en el futuro, había una contradicción difícil de ignorar. El dinero entraba, pero nunca quedaba, y esa sensación empezaba a incomodarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Tiago vivía el presente con intensidad. Salía seguido, se daba gustos, no decía que no a una invitación y rara vez se preguntaba cuánto estaba gastando en total. Boliches, bares, salidas improvisadas, ropa que no necesitaba, comidas afuera por costumbre más que por disfrute real. Nada de eso parecía grave por separado. Eran gastos chicos, casi invisibles. El problema era la suma. Mes tras mes, cuando hacía cuentas, el resultado era siempre el mismo. No había avance, no había ahorro, no había margen de ningún tipo. Desde hacía tiempo tenía un objetivo claro. Quería comprarse un auto, no uno de lujo, no algo extravagante, un auto simple, que le diera independencia, movilidad, una sensación de crecimiento. Para él, ese auto representaba algo más que transporte. Era una señal de que estaba avanzando, pero cada vez que se sentaba a ver números, algo no cerraba, algo siempre faltaba. Siempre parecía que estaba a pocos pasos, pero nunca lo suficiente. Lo curioso era que Tiago no se sentía irresponsable. Cumplía con su trabajo, no tenía deudas grandes, no estaba en una situación límite, simplemente vivía como vivían todos a su alrededor. Nadie le había enseñado otra forma. En su cabeza, disfrutar ahora y preocuparse después era casi una regla no escrita. El problema era que él después empezaba a acercarse y él seguía en el mismo lugar. La comparación llegó sin avisar. Un día cualquiera, casi sin preparación emocional, se enteró de que su primo, de la misma edad, se había comprado un auto. No tenía mucha más edad que él, no tenía un trabajo mucho mejor, no parecía haber hecho nada extraordinario, y sin embargo, lo había logrado. Esa noticia cayó como un golpe silencioso. Al principio, Tiago sonrió, lo felicitó, hizo lo correcto, pero por dentro, algo se movió. Una mezcla incómoda de envidia, sorpresa y una pregunta que no quería hacerse: ¿por qué él sí y yo no? Durante varios días, intentó convencerse de que no importaba, que ya llegaría su momento, que cada uno tenía su ritmo, pero la imagen del auto volvía una y otra vez, no como deseo material, sino como símbolo. El problema no era el auto, el problema era que, aún con las mismas oportunidades, alguien había avanzado más que él, y eso lo obligaba a mirarse con más honestidad de la que le resultaba cómoda. Tiago empezó a prestar atención a algo que antes ignoraba. A fin de mes, su primo no parecía vivir peor. No estaba encerrado, no se había aislado, no había desaparecido de la vida social. Simplemente se organizaba distinto. Esa observación lo descolocó. Siempre había creído que ahorrar implicaba sacrificarse demasiado, perderse cosas, vivir con restricciones constantes. Pero la realidad que tenía delante no encajaba con esa idea. Esa contradicción fue el verdadero inicio del cambio. No una crisis, no una pérdida, no una urgencia económica, solo una comparación honesta y una incomodidad creciente. Por primera vez, Tiago empezó a preguntarse si el problema no era cuánto ganaba, sino cómo decidía usarlo. Y aunque todavía no tenía respuestas, algo ya había cambiado. Había dejado de mirar hacia afuera y empezaba, lentamente, a mirarse a sí mismo. Ese momento no resolvió nada, no le dio claridad inmediata ni soluciones mágicas, pero abrió una puerta, la puerta de aceptar que quizás no hacía falta ganar más para avanzar. Tal vez hacía falta algo más difícil: aprender a elegir. La incomodidad no se fue, al contrario, empezó a acompañar a Tiago en momentos cada vez más cotidianos, cuando salía con amigos y pedía sin mirar el precio, cuando volvía a casa de madrugada y al día siguiente se preguntaba en qué se había ido la plata, cuando veía su cuenta bancaria estancada, mes tras mes, repitiendo el mismo patrón. Por primera vez, esa rutina dejó de parecerle normal, no porque fuera un desastre, sino porque ya no le alcanzaba. Durante un tiempo, Tiago hizo lo que hacen muchos: intentó ajustes pequeños sin convicción, promesas de gastar menos, de ordenar un poco, de ser más cuidadoso, pero nada cambiaba de verdad. Seguía reaccionando en lugar de decidir, seguía usando el dinero como venía, sin un plan, sin intención, y la sensación de atraso, en lugar de desaparecer, se volvía más clara. La imagen del auto de su primo seguía ahí, no como competencia directa, sino como espejo. Y un día,
Casi sin pensarlo demasiado, Tiago hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a ver a su primo y le pidió ayuda. No desde la queja, no desde la excusa, sino desde una pregunta simple: ¿cómo lo hiciste? A la respuesta no fue espectacular. No hubo secretos, ni números mágicos, ni promesas de riqueza rápida. Su primo no habló de hacerse millonario, ni de abandonar la vida social. Le habló de algo mucho más incómodo, y en especial dos cosas: orden y decisiones conscientes. Educación financiera básica. Le recomendó algunos libros, algunos podcasts, y sobre todo una idea que a Tiago le costó aceptar al principio. El problema no era el dinero que gastaba, era que gastaba sin decidir. Esa frase le quedó resonando: gastar sin decidir, porque era exactamente eso lo que venía haciendo. No disfrutaba cada gasto, simplemente los acumulaba. No elegía, reaccionaba. El primo le explicó algo más que terminó de moverle el piso. No se trata de dejar de vivir, se trata de vivir sabiendo cuánto cuesta tu vida y qué futuro estás financiando con eso. Tiago empezó a escuchar esos podcasts casi con desconfianza. Al principio le parecían aburridos, repetitivos, demasiado lejanos a su realidad. Hablaban de hábitos, de largo plazo, de disciplina, palabras que no suelen entusiasmar a alguien de 20 años. Pero entre tanta teoría empezó a aparecer algo distinto. No eran prohibiciones, eran estructuras. No era sacrificio absoluto, era claridad. Por primera vez, Tiago entendió que nadie le había enseñado a manejar el dinero, porque nadie a su alrededor lo hacía de forma consciente. No era una falla personal, era una falta de herramientas. Y esa comprensión, lejos de justificarlo, lo responsabilizó, porque ahora sabía que había otra forma. El primer cambio fue incómodo. Empezó a registrar sus gastos, no para castigarse, sino para ver. Y lo que vio no le gustó. Pequeñas salidas que sumaban grandes montos. Gustos que ya ni recordaba haber disfrutado. Plata que se iba sin dejar nada a cambio. Esa conciencia dolía, pero también ordenaba. Luego vino la parte más difícil de todo: resignar, no todo, pero algo. Decir que no a algunas salidas. Elegir mejor cuándo gastar y cuándo no. No por obligación, sino por propósito. Y eso, al principio, se sintió como una pérdida, como quedarse afuera, como ir en contra de lo que hacía todo su entorno. Hubo momentos de duda, días en los que pensó que no valía la pena, que estaba exagerando, que ya tendría tiempo más adelante. Pero cada vez que esa voz aparecía, volvía a la misma imagen. El auto no como objeto, sino como símbolo de algo más grande: avanzar en dejar de estar siempre en el mismo lugar. Tiago no cambió de un día para otro. No se volvió perfecto, siguió saliendo, siguió disfrutando, siguió siendo joven. La diferencia fue sutil, pero verdaderamente profunda. Empezó a decidir, elegir conscientemente qué gastos sí y cuáles no. Aceptar que cada elección tenía un impacto, no solo en su cuenta bancaria, sino en su libertad futura. Ese fue el verdadero quiebre, no la compra del auto, no la lectura de un libro, no un consejo aislado. Fue entender que el dinero no era el problema. El problema era no tener un sistema. Y por primera vez, Tiago estaba empezando a construir uno. El entusiasmo inicial duró poco, no porque Tiago se hubiera equivocado, sino porque la realidad no cambia tan rápido. Los primeros días de orden financiero fueron más incómodos de lo que esperaba. Registrar gastos, decir que no, frenar impulsos, nada de eso daba una recompensa inmediata. No había aplausos, ni sensación de progreso visible, solo esfuerzo. Ahí apareció la tentación de abandonar. Pensó que quizá estaba exagerando, que no era tan grave vivir mes a mes. Alrededor suyo, nadie parecía preocuparse demasiado. Sus amigos seguían igual, su entorno no cambió, y eso lo hacía dudar, porque cuando nadie más se mueve, moverse solo pesa más. Pero hubo algo que lo sostuvo, y eso era ver los números. Por primera vez, Tiago sabía cuánto gastaba y en qué exactamente. Eso no era agradable, pero era claro, y esa claridad empezó a generar una tranquilidad rara. No felicidad, ni orgullo, más bien control. Con el paso de las semanas, el orden dejó de ser una obligación constante y empezó a volverse hábito. No perfecto, no automático, pero más liviano. Ya no sentía que se estaba privando, sino que estaba eligiendo. Algunas salidas valían la pena, otras no. Y esa distinción, simple pero firme, empezó a marcar la diferencia. El cambio más grande no fue en la cuenta bancaria, fue en la cabeza. Tiago empezó a verse distinto, menos impulsivo, más consciente. No porque fuera más maduro de golpe, sino porque estaba entrenando una disciplina que nunca había necesitado antes. Todavía estaba lejos de lograr algo visible. No había grandes ahorros ni metas cumplidas, pero algo se había activado. Una sensación nueva,
la de estar construyendo, aunque nadie lo notara todavía. El cansancio no llegó de golpe. Fue silencioso. Se metió en los días largos de trabajo, en las noches en las que Tiago veía historias ajenas llenas de salidas, viajes y autos nuevos. Ahí aparecía la pregunta incómoda: ¿valía la pena todo ese esfuerzo si todavía no había resultados? Hubo semanas en las que cumplió con lo justo. No gastó de más, pero tampoco avanzó. Eso lo frustraba. Sentía que estaba en pausa mientras el tiempo seguía corriendo. Y esa sensación, para alguien joven, pesa más de lo que parece, porque a los 20, todo parece urgente. Una noche, casi por impulso, volvió a escribirle a su primo, no para pedirle consejos técnicos, sino para decirle que estaba cansado, aunque dudaba, que a veces sentía que se estaba perdiendo cosas. La respuesta fue simple y directa: no estás perdiendo nada, estás eligiendo distinto. Esa frase se le quedó dando vueltas. Elegir distinto no significaba vivir mal, significaba vivir con intención. Tiago entendió que el error no había sido gastar, sino gastar sin saber por qué, sin medir, sin pensar en el día después. Con esa idea, ajustó otra vez su sistema, no para ser más estricto, sino más humano. Dejó un espacio claro para darse gustos sin culpa, salidas, algún capricho, pequeños premios, todo dentro de un plan, no como escape, sino como parte del camino. Ahí, algo cambió. El proceso dejó de sentirse como una lucha constante. No era sacrificio permanente, era equilibrio, y por primera vez, Tiago sintió que podía sostenerlo en el tiempo. El primer cambio real no fue el auto, fue algo más chico, pero más profundo. A fin de mes, por primera vez, a Tiago no le dolió mirar su cuenta. No estaba sobrando dinero, pero tampoco faltaba, y lo más importante, sabía exactamente dónde había ido cada peso. Ese orden empezó a darle una calma nueva. Ya no sentía esa ansiedad constante de gastar rápido antes de que el dinero desapareciera. Ahora el dinero tenía tareas. Una parte trabajaba para el futuro, otra cubría lo básico. Otra, simplemente, estaba ahí para disfrutar sin culpa. Todo tenía un nombre, un sentido. Un día, casi sin darse cuenta, hizo una cuenta simple. Si seguía así, en menos de un año podía llegar al monto que necesitaba para el auto. No era magia, era constancia. Y eso lo sorprendió más que cualquier consejo de libro o podcast. La comparación con su primo dejó de ser una espina. Empezó a verse como un espejo, no como alguien que iba adelante, sino como alguien que le mostraba que era posible. Eso cambió la envidia por motivación, y la motivación, cuando es tranquila, dura más. Hubo recaídas, claro, alguna noche de más, alguna compra innecesaria, pero esta vez no se castigó, ajustó, volvió al plan, aprendió que equivocarse no rompía el proceso, solo lo afinaba, y así, mes a mes, sin anuncios ni aplausos, Tiago empezó a acercarse a algo que antes veía lejísimo, no solo al auto, a una versión de sí mismo que ya no vivía improvisando. El día que Tiago fue a ver el auto, no fue eufórico, fue silencioso. Caminó alrededor, miró el interior, se sentó un momento al volante sin prenderlo. No pensó en acelerar, ni en mostrárselo a nadie. Pensó en todo lo que había cambiado para llegar hasta ahí. No era el modelo más caro, ni el más nuevo, pero era el primero que podía pagar sin ahogarse, sin cuotas que le robaran el sueño, sin depender de favores. Y eso, para alguien de su edad, valía más que cualquier lujo. Cuando finalmente lo compró, sintió orgullo, por supuesto, pero también algo distinto, mucha responsabilidad. Entendió que ese auto no era el premio por haber dejado disfrutar, sino la consecuencia de haber aprendido a disfrutar mejor. Con el auto, llegaron nuevas oportunidades. Podía moverse más, aceptar trabajos mejor pagos, ahorrar tiempo. Empezó a notar que las decisiones ordenadas no solo cuidaban el dinero, también abrían caminos. El auto no lo hacía libre, pero lo acercaba. Lo más interesante fue lo que no cambió. Tiago siguió saliendo, siguió viendo a sus amigos, siguió dándose gustos, solo que ahora elegía. Ya no gastaba para tapar frustraciones, gastaba porque quería, porque estaba dentro del plan. Una noche, volviendo en silencio, con la música baja, pensó en algo que le había dicho su primo: la libertad financiera. No es dejar de vivir, es dejar de escapar. Y por primera vez, entendió exactamente a qué se refería. El auto ya estaba, pero el proceso recién empezaba. Después de comprar el auto, Tiago podría haberse relajado. Muchos lo habrían hecho. Objetivo cumplido. Presión afuera, vida normal otra vez. Pero algo en su cabeza ya no funcionaba igual. No podía ignorar lo que había aprendido. Empezó a mirar su dinero como un sistema,
no como algo que entraba y salía sin sentido. Cada vez que cobraba, el reparto era casi automático. Una parte iba a gastos fijos, otra, ahorro e inversiones simples, y una tercera quedaba reservada para él, sin culpa. Esa fue la clave. No se castigaba por disfrutar, pero tampoco se mentía. Al principio las inversiones eran pequeñas, nada espectacular, instrumentos básicos, cosas que había entendido bien. No buscaba hacerse rico rápido, buscaba no retroceder. Entendió que a su edad, el tiempo jugaba a favor, siempre que no lo desperdiciara. Hubo meses en los que se tentó, amigos viajando, salidas caras, impulsos viejos tocando la puerta. Pero ahora la pregunta aparecía sola: ¿esto me suma o me retrasa? Y si la respuesta era me retrasa, no era un sacrificio decir que no, era una elección. Lo más curioso fue darse cuenta de que ya no sentía envidia. El primo había sido el disparador, sí, pero ahora Tiago estaba en su propio camino. Compararse dejó de tener sentido cuando empezó a verse avanzar. Una tarde, ordenando números, hizo un cálculo simple. Si mantenía esa disciplina, sin volverse extremo, en algunos años podría vivir con mucha más libertad que la mayoría de la gente de su edad. No era una fantasía, era matemática básica, más constancia. Y ahí apareció una idea nueva, casi incómoda al principio. No solo quería cosas, quería tiempo, opciones, tranquilidad. Eso era el verdadero cambio. Años después, cuando Tiago recordaba esa época, no pensaba primero en el auto, pensaba en la calma, en ese momento exacto en el que dejó de sentir que el dinero se le escapaba de las manos. El auto seguía ahí, cumpliendo su función, sin lujos exagerados, pero ya no era el símbolo de su logro, era solo una consecuencia. Lo importante había pasado antes, cuando decidió ordenarse sin dejar de vivir. Tiago siguió saliendo, siguió viajando de vez en cuando, siguió dándose gustos. La diferencia fue que ya no lo hacía por impulso, ni para llenar vacíos. Lo hacía con decisión, sin culpa, sin miedo al mes siguiente. Con el tiempo, sus inversiones crecieron despacio pero firmes. No hubo golpes de suerte, hubo constancia, y eso le dio algo que no se compra rápido: libertad de elección, poder decir que no, poder cambiar de rumbo, poder pensar a largo plazo sin angustia. Un día, hablando con su primo, se rieron de aquella primera charla. Tiago le agradeció algo que en ese momento no había entendido del todo. No se trataba de ganar más, sino de aprender a usar mejor lo que ya tenía. A los 20 años, Tiago no se volvió millonario, pero hizo algo mucho más valioso. Dejó de hipotecar su futuro por placeres momentáneos y aprendió a disfrutar el presente sin destruir lo que venía después. Porque el verdadero cambio no fue el auto, ni las inversiones. Fue darse cuenta de que el dinero puede ser una herramienta o una cadena, y por primera vez eligió que trabajara para él, y cuando entiendes eso, ya no vuelves atrás. Si este video te gustó o resonó contigo, te invito a poner un me gusta, compartirlo con quien crees que lo necesita y suscríbete al canal para seguir recibiendo más de estas inspiradoras historias. Gracias por vernos y quédate, no te vayas, porque a continuación comienza una nueva historia.